bueno, vamos a empezar la clase. Voy a pasar lista al final por si alguno se introduce en medio de la clase. Entonces, la semana pasada terminamos el primer capítulo de Juan. Empezamos a ver un poquito del 2 y déjenme, voy a compartir la clase. No, es que no me deja. Ok, muy bien. Muy bien. Nos quedamos la clase pasada en lo que era segunda de Juan 1 y nos hablaba cómo es Jesús, nuestro abogado, ¿verdad? Y defensor delante del Padre. Y tenemos que entender que tenemos un Dios que es juez, ¿verdad? Tenemos un Dios santo. Y también tenemos a un acusador que viene siendo Satanás y que todos vamos a estar en un juicio, ¿sí? Pero tenemos a Jesús como mediador entre lo que es el juez y el juicio es que todos vamos a tener en algún momento. Entonces tenemos este abogado para con el Padre, ¿no? Entonces vamos a ver una pregunta bien importante. Dice, ¿cómo los pecadores injustos pueden justificarse delante de un Dios santo? ¿Ustedes creen que hay oportunidad de que nosotros podamos ser justificados delante de Dios? Por nuestros propios medios, no. Exactamente, por nuestros propios medios no, sino a través de Jesús. Entonces, tenemos que entender que todos nosotros somos culpables por haber violado la ley de Dios. La Biblia es bien clara, dice que no hay justo, ni siquiera uno, y eso lo podemos encontrar en Romanos 3:9, y que todos no sabemos este verso, que la paga del pecado es muerte. No hay una manera como de evadir este tipo de cosas, pero Dios en su infinita misericordia nos dio a su Hijo para que fuera nuestro abogado. Y tenemos que entender que Jesús, al momento que habla de que Él es abogado, dice que Él no dice, ay, ellos son inocentes, ellos jamás han pecado, sino que Él reconoce que nosotros somos culpables de todos los pecados que hay en nuestra vida, pero Él intercede por nosotros. Y entra aquí lo que es la sustitución que hubo Él al momento de morir en la cruz por nuestros pecados. Y quiero que me acompañen a buscar 2 Corintios 5:21, Romanos 3:24 y Romanos 5:1. El que lo tenga, si me puede apoyar en leerlo, por favor. Segunda de Corintios 5:21. Ah, bueno. Ajá. ¿Quién lo va a leer? Segunda de Corintios 5:21. Sí, por favor, Nora. Al que no conoció pecado por nosotros, lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Ok, ¿de quién está hablando en ese verso? ¿Quién es ese que no conoció pecado? Cristo. Jesús, ¿verdad? Y dice que por nosotros lo hizo pecado. ¿Sí? Él no conocía el pecado, pero por nosotros lo hizo pecado. Y eso fue como tú y yo fuimos justicia con él, ¿sí? Entonces tenemos que tener bien claro esto, ¿no? Que él se hizo pecado para nosotros hacernos justicia. Okay, muy bien. Vamos a seguir. ¿Alguien tiene Romanos 3:24? Solo tengo. Sí, por favor. Dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Ok, muy bien. Dice que Él nos justificó por su gracia, ¿no? Y fuimos justificados gratuitamente, ¿sí? No hubo un costo, no hay de que tú vayas a la iglesia, para aceptar a Cristo tienes que pagar unos 500 pesos, ¿no? De membresía. No, simplemente lo hizo por gracia. No lo merecíamos, pero Él aún así
dio su vida por nosotros. Muchas gracias, Karen. ¿Alguien me puede ayudar a leer Romanos 5:1, por favor? Yo aquí Yo lo lo tengo. Sí, soy mucho. Por A ver, Tenemos todo. ahí es que no, ¿saben qué? Cuando comparto presentación solo me aparecen 4 caritas aquí, ya no sé quién más está. Yo. A ver, Marisa. Ok, dice, justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por medio de quién tenemos paz? De Por nuestro medio- Señor Jesucristo. Exactamente. Ujú. Sí, dice justificados pues por la fe, ¿sí? Entonces, tenemos, o sea, somos declarados justos en el momento en que tú y yo aceptamos a Jesús en nuestro corazón. Y vamos a ver un tema bien importante un poquito más adelante acerca de la propiciación, de lo que significa y de cómo Jesús hizo eso en nosotros. Y era lo que Juan quería explicarle a la iglesia, para que ellos supieran que no tenían que irse, no tenían que confundirse con estas ideologías que estaban levantándose en contra de Jesús. Y Juan se regresa a hablar de todo esto precisamente para que ellos regresaran su visión a aquello que ya habían escuchado desde un principio, quién era Jesús, lo que vino a hacer por nosotros y que era imposible que estas personas vinieran y dijeran que Jesús ni siquiera había muerto en la cruz como hombre. Entonces era lo que habíamos visto acerca del gnosticismo y de que cómo levantaba estas ideologías erróneas acerca de Jesús, ¿verdad? Entonces vamos a ver, este es un pensamiento de Charles Sproul y él dice, él es justo, hablando de Dios, y nosotros injustos. Si recibimos de sus manos lo que la justicia debe darnos, enfrentaríamos el castigo eterno del infierno. Y eso es algo que tú y yo tenemos que entender. Y aquí es donde entra lo maravilloso de la gracia. Si tú y yo de verdad recibiéramos lo que merecemos de parte de Dios, tú y yo ya no estaríamos aquí. Yo siempre a veces le comentaba a los chicos en la mañana, le digo, ¿se imaginan que de verdad nosotros, que fuera como en el Antiguo Testamento, que los sacerdotes y los levitas no podían entrar al templo si ellos tenían pecado, que ellos caían muertos, ¿no? En la presencia de Dios. ¿Te imaginas que tú y yo cayéramos muertos delante de la presencia de Dios? Yo creo que cada domingo en las mañanas habría torres de personas muertas en la entrada. Ya estaríamos, yo creo que acostumbrados a abrirnos camino y tratar de entrar. Seríamos más cuidadosos porque sería algo bien, o sea, no es algo normal ver una montaña de cuerpos, ¿sí? Pero es eso, por gracia es que tú y yo estamos aquí, debemos de valorar eso y compartir eso con otros, porque es un regalo inmerecido, pero es lo que veíamos, creo que la clase pasada, que es un privilegio poder tener esta verdad. Entonces tenemos que compartirlo. Entonces vamos a seguir, vamos a empezar a ver la segunda parte del verso 1, que fue lo que vimos la clase pasada. Vamos a leerlo todo desde el principio para tener un poquito más de idea. La clase pasada veíamos que decía, hijitos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Toda la advertencia, ¿se acuerdan que vimos los si decimos? Que nos engañamos a nosotros mismos y minimizamos el pecado, pues nos engañamos, ¿no? Entonces, Juan estaba diciéndole, esto lo escribo para que no pequen, para que no se equivoquen. Y sigue hablando en el verso 1, dice, y si alguno hubiese pecado, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo. Y vamos a ver un poquito explicado este verso. Cuando cuando menciona en la parte de este versículo dice, y si alguno hubiese pecado, no es como una opción. La traducción más exacta sería, si alguno hubiere pecado, y eso sucederá, porque nosotros nadie es justo, ya lo vimos en los versos pasados, nadie es justo. O sea, Juan decía, si alguno hubiera pecado y va a pasar, o sea, no es una opción de que, uy, tal vez, no, va a pasar porque todos van a pecar, tenemos un abogado para con Dios, ¿sí? Dice, tenemos que entender que Jesús es el autor, el intérprete y el aplicador de la ley, ¿sí? Porque Jesús es Dios, Jesús
estaba, o sea, Dios dio los mandamientos para que se cumplieran, ¿no? Él es el intérprete porque Él estuvo ahí, Él los cumplió, ¿sí? Y Él va a ver que toda la ley se cumpla. Entonces, Jesús tiene una función bien importante en todo esto. Y lo más interesante es de que Jesús es justo porque dice que Él vivió nuestras debilidades, o sea, Él entiende todo lo que tú y yo vivimos, porque Él siendo Dios vivió en un cuerpo de hombre como el tuyo y con el mío, pero Él no pecó. Esa fue la gran diferencia. Entonces, vamos a Hebreos 4:14. Si me pueden acompañar ahí, si alguien lo tiene. Dice yo, para leerlo. De preferencia de los que no han participado. Hebreos 4:14. A ver, Eduardo, por favor. Dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. ¿Puedes leer hasta el 16, por favor? Sí, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Muchísimas gracias. Ahí está. En el verso 15 es donde viene como que el centro de todo y dice que Él fue tentado en todo. O sea, fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado, ¿sí? Tan sencillo como eso. Nos podemos, por ejemplo, cuando Él fue tentado en el monte, el enemigo lo tentó con 3 situaciones y Él no cayó en ninguna. O sea, creo que eso lo vamos a ver en una clase más adelante. Pero Él no pecó, o sea, Él presenció un chorro de cosas y Él no pecó. Entonces, por eso Él es justo, por eso Él es nuestro abogado, por eso tú y yo podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia. Eso es maravilloso y eso es algo que Juan quería reiterarles a la iglesia de Éfeso para que ellos se dieran cuenta que no necesitaban otra filosofía, o sea, Jesús era suficiente, no era algo que tenían como que buscar en lo místico, simplemente era una verdad que ya estaba ahí, que ellos ya conocían. Entonces, cuando tú y yo leemos la palabra abogado en este verso, en el griego es de la palabra parakletos, que significa uno que acompaña, que es lo que leímos ahorita en Hebreos 4, ¿no? Dice que, o sea, para Jesús no es algo ajeno lo que tú y yo vivimos día a día. O sea, para Jesús no es ajeno el que tú estés cansado, el que tú te sientas mal, el que tú te sientas, perdón, que tú te sientas enojado, molesto. Él sabe lo que es eso, ¿sí? Pero Él te acompaña en esto y no te deja solo y te va a ayudar en un futuro cuando la reguemos para poder acercarnos confiadamente delante de Dios y decirle, ¿sabes qué, Señor? No la estoy armando, o sea, no la estoy haciendo. Ayúdame, por favor, y Él lo va a hacer, ¿no? Porque Él es nuestro abogado, Él nos va a tirar el paro. Entonces, vamos a ver lo que es la propiciación. ¿Alguien de ustedes tiene más o menos una idea de lo que es la propiciación o lo habían escuchado esta palabra antes? Sí, Yo lo he escuchado, pero no sé qué significa. Creo que se trata del sacrificio. sí. Ay, más o menos por ahí andamos. ¿Está alguien más? Que tenga No, más. igual yo que ya lo he escuchado, pero más que nada en los sacrificios, pero exactamente qué significa, no. Ok, bueno, fíjense. Yo eso- solo la escuché la he escuchado en la mesa de los panes de la propiciación. Ay, muy bien, Marisita. Por ahí va la. Ok. Ahorita vamos a ver eso, pero de una vez, antes de que se me olvide, su tarea para la próxima, bueno, para dentro de viernes en 15, va a ser que busquen específicamente qué es propiciación y expiación.
Ahorita lo vamos a ver más o menos, pero me gustaría que ustedes lo buscaran y trataran de entenderlo pues, personalmente. Siento que al menos hay cosas que siento que a veces que no me sé explicar, entonces ¿Cuál es la segunda palabra? expiación, Ay, gracias. expiación, propiciación y expiación, que tienen mucho que ver, pero no son lo mismo. Entonces ahorita vamos a checar eso. Fíjense, vamos a empezar en el verso de primera de Juan, capítulo 2, versículo 2. Dice, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Entonces, cuando dice aquí, Él es la propiciación, está hablando de Jesús. Todos estos versos está hablando que Él es el abogado, que es la propiciación. Y la propiciación viene del griego hilasmos, que significa pacificación o santificación. ¿Sí? La propiciación era la pacificación de la ira de Dios contra el pecado. Si tú y yo vamos a Éxodo 25, podemos ver que cuando estaban construyendo el arca del pacto, el propiciatorio era la parte de arriba del arca. Sí, sí, si quieren vamos tantito a Éxodo 25, es un poquito extenso, pero ahí vamos a encontrar. Éxodo 25. A partir del verso, se menciona varias veces. Los anillos, esquinas. Pero es parte de lo que era la tapa del arca. Empieza desde el versículo 18, dice, harás también 2 querubines de oro labrados a martillo y los harás en los 2 extremos del propiciatorio. Y sigue hablando en lo que decía Marisa de la mesa de la mesa de la proposición. En el verso 21 dice, y pondrás el propiciatorio encima del arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré, y ahí dice, contigo sobre el propiciatorio entre los 2 querubines que está sobre el arca, el testimonio y todo lo que yo te mandaré a los hijos de Israel. Lo que hacían cuando sacrificaban era de que la sangre era echada en el propiciatorio. Pues es casi todo Éxodo 25 porque explica cómo se va a hacer el arca, pero más o menos empieza a mencionar a partir del verso 18 en adelante. Van a encontrar la palabra propiciatorio, propiciación varias veces. De su tarea, van a buscarlo un poquito más exhaustivo. Si quieren buscar cómo era, si pueden encontrar en el Antiguo Testamento cómo era que se hacían los sacrificios, cuál era como la línea, ahorita lo vamos a ver, pero muy, muy por encimita, para que tengan un poquito más de idea a qué se refiere cuando oímos esto de la propiciación y qué era la propiciación y todo esto, para que como que lo puedan entender un poquito más, ¿ok? Entonces, lo que veíamos, vamos a regresar, vamos a retomar. La propiciación es la pacificación de la ira de Dios contra el pecado. Porque ya lo vimos, tenemos un Dios justo y la paga del pecado es muerte. No hay más, o sea, no hay otra cosa. Pero por eso cuando hicieron el arca tenían estos sacrificios para poder calmar la ira de Dios. Cosa que se calmaba por los sacrificios, pero los sacrificios no eran suficientes porque se tenían que hacer cada cierto tiempo para poder estar a cuentas con Dios. Cada vez que pecaban, iban y mataban un animalito, daban una ofrenda o algo, porque yo la verdad no sé cómo le hacían con tanto animal muerto ahí, pero se tenían que hacer, ¿no? Y cuando hablamos de propiciación, es la actitud de Dios hacia el pecador, ¿sí? Y era lo que veíamos ahorita, lo que era el amor y la misericordia, o sea, porque aunque tú y yo hemos pecado y esa condición está en nosotros, Él tiene esta misericordia y amor de que dice, bueno, que la riegas, pero te voy a dar como que esto para que puedas estar bien conmigo, ¿no?
y esos sacrificios no eran suficientes. Entonces, por eso Dios mandó a su Hijo, por eso Él es la propiciación, porque Él es el que calmó la ira de Dios referente a nuestro pecado. Y lo que es la expiación es lo que se satisface lo que Dios necesita, y es la relación de Dios hacia el pecado, ¿sí? Dice que Él borra como que el registro de los pecados que hay. Y tenemos que entender que dice en el verso ahorita que leíamos en Juan, dice que Él es la propiciación por nuestros pecados y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Pero cuando aquí habla de todo el mundo, tenemos que entender que no habla de toda la población humana, sino de aquellos que lo reconocen a Él como Padre. A veces escuchamos, ¿no? De que dice, o sea, todos somos su creación, pero no todos somos sus hijos, ¿sí? Porque no, o sea, no es la misma confianza, o por ejemplo, no sé, Ginita que tiene a Baldito y se me olvidó el nombre de tu hijo, a Ponchito, ella va a preferir a sus hijos. ¿Por qué? Porque son sus hijos. Si yo puedo llegar de que, ¿sabes qué, Gina? Es que no he comido, y Gina tiene solamente para 3 personas, por ejemplo, muy probablemente va a darle lo mejor a Poncho y a Baldo, y o sea, probablemente a mí sí me dé, pero los ñeñes son primero, ¿va? Porque son sus hijos y va a tener cuidado por sus hijos primero. Entonces es igual Dios, si tú eres su hijo, Él escucha tu oración y Él está pendiente de todos los demás también, pero en especial por eso. Entonces aquí hace referencia a eso. Y si me pueden acompañar, si pueden ir buscando ahí nada más para participación, vamos a leer Isaías 53, Efesios 2 y Gálatas 3, para que ahí los que lo vayan hallando de preferencia. ¿Lo leo, Itza? Sí, por favor. Me ganan siempre. Dice, es a partir del 5, ¿verdad? Dice, Sí, por mas favor. Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Angustiado Él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca, con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Ok, muy bien, muchas gracias. Estos versículos siempre me han gustado mucho porque nos hacen ver la realidad de Jesús, de cómo Él, o sea, como que la realidad del sacrificio, ¿verdad? Porque esto, o sea, empieza desde el 5, dice todo lo que él sufrió por nosotros. Dice, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, ¿sí? Dice que todos nos descarriamos, todos nos apartamos de su camino, mas Jehová cargó con el pecado de todos nosotros. O sea, y tenemos que entender eso, y era lo que Juan quería recordarles a la iglesia para que ellos entendieran
que todo el plan de salvación fluye a través del amor del Padre por los pecadores, que aunque no lo merecían, Él tuvo que pasar todo eso para que tú y yo estuviéramos bien delante de Dios. Porque Jesús sabía que Él iba a ser el abogado. Dice que en Romanos que Él es el primogénito, Él es el primogénito de todos, ¿no? Él es como el hermano mayor, era el que iba a hacer la unión entre nosotros y el Padre. Por eso dice que nosotros somos adoptados, nosotros pasamos a ser parte de su familia, pero Él es el mayor, porque Él fue el que hizo todo, ¿no? Entonces, pues debemos de darle muchas gracias a Dios por eso. ¿Alguien tiene Efesios? Yo tengo. A ver, Mario. Yo. A ver, Mario. Ahorita le sigues tu Llenita. 2:11 al 13, ¿verdad? Dice, sí, por lo tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, eres llamados incircuncisión, por la llamada circuncisión hecha con mano de la carne. En aquel tiempo estabas Cristo, alejado de la ciudadanía de Israel y ajenos a todos los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros en otro tiempo estabas lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Ok, muy bien, muchas gracias. Y sí dice, en otro tiempo eran gentiles, eran de otro bando, ¿verdad? Pero ahora pasan a ser parte de. Entonces, muy bien, muchas gracias, Mario. ¿Alguien puede ayudarme a leer Gálatas, por favor? Es Gálatas 3, 7 al 9, ¿verdad? Sí, por favor. Dice, sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la escritura, previniendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Perdón, ¿qué cita fue esta? ¿Gálatas qué? Gálatas 3, Gracias. 3, del verso 7 al 9. 9. ¿Alguien puede leer igual de Gálatas 3, pero verso 26? Yo lo puedo leer. A ver. Ay, es que me creen que nada más me aparecen 4 caritas. Cuando dicen yo, no sé quién dice yo. Azul. A ver, azul. Vas. Todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús, porque todos los que han sido bautizados en Cristo se han revestido de Cristo. Ya no hay judío ni griego, esclavo ni libre, hombre ni mujer, sino que todos ustedes son uno solo en Cristo Jesús. Y si ustedes pertenecen a Cristo, son la descendencia de Abraham y herederos según la promesa. Sí, ahí es eso, es esa inclusión, o sea, ya no son más ajenos, sino que son hijos de Dios, pero hay un proceso previo para que podamos ser hijos de Dios, que creamos, que seamos bautizados y que estemos como que en la línea de lo que veíamos la vez pasada, o sea, de estar en la luz, de estar en el camino, de estar en una fe en Cristo. Entonces, es necesario para que nosotros podamos ser llamados hijos y podamos tener esta redención y es que Él pueda ser nuestra propiciación y nuestro abogado, ¿sí? Entonces, eso es bien importante. Entonces, vamos a seguir. Vamos a ver la certeza de la seguridad que tenemos nosotros como cristianos y vamos a entrar a un tema delicadito que habíamos visto un poquito el viernes pasado. Entonces, vamos a empezar. Podemos ver, cuando hablamos acerca de la seguridad, estamos hablando acerca de nuestra salvación, que es la seguridad que tenemos en Cristo. Sí, la salvación es como un arca para el creyente, ¿sí? Es pues una salvación en medio de todo el caos. También esta frase me gustó mucho, dice que es una perla que la mayoría desea. Todo el mundo se quiere sentir a salvo, todo el mundo quiere sentir seguridad, pero es una corona que pocos usan. Es un regalo de Dios, la salvación está ahí para todos y todos la quieren, consciente o conscientemente, todos necesitan esta seguridad. Ahorita vemos que se maneja mucho esto de que ahora todo el mundo sufre de ansiedad, tal vez era un mal que ya existía desde hace mucho, pero ahora tiene nombre, o sea, ahora se le llama ansiedad. Todo el mundo es ansioso, todo el mundo sufre de ataques de pánico. Claustrofobia. ¿Mande?
Ah, bueno, creía. Entonces, puede ser que sea un mal que ya existía, que no tenía nombre, pero pero es esto, porque todo el mundo buscamos esa seguridad y si no la tenemos, empieza como que toda esta alteración. Entonces, esa seguridad la podemos tener en Cristo, ¿sí? Pero a veces no aprovechamos lo que tenemos en Él. Entonces, por eso dice que es una corona que pocos usan.